Acá estamos nuevamente, Iglesia de la Gracia, Jesús, mi amor, en la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando por medio de Facebook. Le damos gracias al Señor porque hoy podemos estar acá desde Nueva York, llegando a tu hogar, llegando ahí donde tú te encuentras para poder escuchar esta maravillosa gracia, amén, el favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Qué lindo es el Señor que Él nos ha dado tanto a través de su sacrificio. En esta semana, estos días, hemos estado trayendo diferentes enseñanzas, repasando, mejor dicho, de diferentes enseñanzas que aún ya el pastor Leo nos había traído a nosotros, pero siempre es necesario volver a repasar, volver, ¿no?, a escuchar, volver a aprender, volver porque siempre en cada prédica, en cada enseñanza va a salir algo diferente, ¿no? Algo que Dios nos va a revelar en ese momento, ¿no? Quizás la misma enseñanza, quizás la misma palabra que escuchamos anteriormente, pero Dios nos va a dar una revelación nueva, amén, o algo que quizás no lo tomamos esa primera vez, pero después en la segunda recibimos la palabra y se caen las vendas de la ley, amén. Así que vamos a orar por aquellos que se están conectando, por usted que está acá, para que el Señor abra los ojos del entendimiento de todos aquellos que escuchen en esta noche y que vayan escuchando este mensaje donde quiera que llegue, donde quiera que vaya, que la palabra de gracia sea revelada a las vidas, amén. Así que gracias te damos, Señor. Yo te doy gracias por cada persona, te doy gracias por cada vida, Señor, que está en este lugar aquí en Jesús, mi amor, y aquellos que se están conectando por medio de Facebook, Señor, y por las redes, Señor, donde se irá extendiendo este mensaje, Padre amado, que tú abras los ojos del entendimiento de aquellos que están escuchando, Señor, para que reciban, Señor, tu gracia, tu favor inmerecido, Señor. Gracias te damos, papá. Yo te doy gracias por cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta tarde, o la enseñanza, ¿no?, vamos a decir, es el sacrificio perfecto. ¿Quién hizo el sacrificio perfecto? Diga conmigo, Jesús. Amén. Y eso vamos a ir viendo de por qué es el sacrificio perfecto. Amén. Vamos a pasar al primer versículo que vamos a leer en esta noche, amén. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 4, amén. Y dice la palabra de Dios, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Y dice, de otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir acá en el libro de Hebreos? Dice que si la ley era ¿qué? La sombra, ¿no? La ley era la sombra de los bienes venideros, o sea, de lo que Dios iba a traer en un futuro. Y ese futuro, diga, lo estoy viviendo hoy. Amén. Los bienes venideros eran aquellos que Dios iba a enviar. Por eso la ley era la sombra. No era lo que podemos palpar, lo que se estaba viendo. Era la sombra de lo que Dios quería mostrarle a ellos, de lo que Él iba a hacer en un futuro, ¿no? Y dice también que no era la imagen misma de las cosas. Por eso cuando se preparó el tabernáculo, Dios les preparó a ellos la salida, ¿no?, de cómo ellos poder obtener el perdón de pecados, ¿no? Por eso preparó el tabernáculo para que las personas pudieran presentarse delante de Dios y recibir el perdón de pecados, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas enseñanzas que nos ha traído el pastor Leo, ¿no?, a través de estos mismos versículos y esta palabra que nos muestra el tabernáculo, ¿no? Siempre decimos que es una enseñanza muy linda la del tabernáculo, porque cuando aprendes lo que el tabernáculo es, puedes ver a Cristo, puedes ver lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Por eso Dios es un Dios tan perfecto que el sacrificio fue perfecto y Él todo lo que hace es perfecto. Y preparó un plan, diga conmigo, un plan perfecto, ¿no? Él preparó un plan perfecto. ¿Para qué? Diga, para mí.
Porque ese plan era para mí, era para que nosotros podamos gozar de una eterna salvación, de un eterno perdón de pecado, para que hoy usted y yo podamos disfrutar ese perdón y esa liberación, esa salvación que nos envió a través de Jesucristo, ¿no? Mire lo que dice el 2, dice, de otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa forma en la cual ellos recibían perdón de pecados, ¿no? Si hubiera sido, ¿no?, eficaz o buena, o hubieran obtenido realmente el perdón eterno de pecado, ¿se hubieran tenido que hacer muchas veces? No, se hubiera tenido que hacer una vez y ya, ¿no? Pero ¿por qué el sumo sacerdote tenía que presentar año tras año, ¿no? Dice acá los mismos sacrificios por los pecados continuamente. ¿Por qué? Porque ellos tenían que arrepentirse, ellos tenían que ir y presentarse, ¿no? Comenzó primero a hacerse continuamente, pero después Dios vio que era mucho, ¿no? La gente, me imagino lo que sería eso, ¿no? Cuando se presentaban todos con sus animales para ir al templo y recibir el perdón de pecado, ¿no? ¿Cómo se llenaría eso? Por eso estaba el tabernáculo y todas los israelitas alrededor, ¿no? Todas las tribus de Israel estaban ahí alrededor para ir y presentarse ante el tabernáculo. Iban después al templo de Jerusalén también a llevar sus animales, ¿no?, para recibir este perdón. Pero, como dice acá, como no era eficaz para siempre, tenían que hacer ¿qué? Diga conmigo, continuamente. Continuamente tenían que ellos presentarse y obtener el perdón de pecados. Por eso está la confusión, ¿no? Está la confusión de que la gente quiere hoy en día, cada vez que se equivoca, ir y presentarse y pedir perdón, ¿no? Arrodillarse y pedirle perdón a Dios por ese pecado. Pero tenemos que entender que ya hemos sido, diga conmigo, eternamente perdonados, ¿no? Y le damos gracias a Dios por ese perdón. Cuando nosotros nos equivocamos, hoy no venimos a pedirle perdón a Dios. ¿Cómo viene usted? Con un corazón agradecido, porque usted dice, wow, yo me equivoco y ya Dios me perdonó. Amén. Yo hago las cosas mal y Dios ya está ahí siempre para bendecirme. Él no está para juzgarme, Él no está para señalarme, Él no está para caerme encima, ¿no? Como dice, podríamos decir, ¿no? Hablando así pronta y mal, ¿no? Para caerme encima y darme un castigo. No, ya nosotros decimos gracias, Señor, porque ya Él lo hizo, ¿no? Pero en la ley, por eso en el libro de Hebreos vemos acá, ¿no?, que ellos tenían la sombra. Los israelitas tenían la sombra. Diga, gloria a Dios que yo tengo la esencia. Amén. Yo tengo la esencia, lo tengo a Cristo, no tengo la sombra. Nosotros vivimos bajo lo real, bajo lo que es, ¿no? Amén. Miren lo que dice el próximo, el 3 dice así. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, cada año ellos tenían que hacer memoria de los pecados, memoria de sus errores. ¿Y cómo hacían memoria? Ellos tenían que presentarse ante el sumo sacerdote y traer su ofrenda, ¿no? Traer el animalito, que tenía que ser totalmente limpio, ¿no? No tenía que ser con defecto, traerlo, y ellos tenían que poner las manos en el animal y los pecados de esa persona pasaban a ese animal. Y después el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba ese animal, lo desgollaba, sacaban la sangre y eso lo llevaban al altar, ¿no?, al lugar santísimo, para presentarlo como perdón de pecado, ¿no? Y eso lo tenía que hacer, diga conmigo, cada año. Todos los años era lo mismo. Todos los años tenía que ir y ofrecer los sacrificios. Y como dice la palabra de Dios, que nunca podían quitar. Mire lo que dice el 4. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. La sangre de animales no pueden quitar los pecados. Por eso esos sacrificios no eran el sacrificio perfecto.
Eso, diga conmigo, era un sacrificio temporal. Y era un perdón temporal. Amén. Que ese perdón, como decía el pastor, siempre pone el ejemplo, que si vamos, se presentaban ellos al tabernáculo, ¿no? Traían su animal, recibían el perdón de pecado y después salían, ¿cómo salían? Contentos, ¿no? Hoy recibí el perdón, salí liviano, ya dejé todos mis pecados ahí en el tabernáculo, hoy me siento, ¿qué? Libre, ¿no? Dirían ellos, ¿no? Pero ¿qué pasaba a la vuelta de la esquina? Se le presentaba a alguien que le debía plata o le caía mal o lo que sea, que le hizo algo, y eso venía y ¿qué pasaba? Le caía encima. Y después ¿qué pasaba? Le pegaba y después otra vez no alcanzó ni a llegar ni a la esquina del tabernáculo y ya quizás ya falló otra vez. Pero ¿qué tenía que hacer? Esperar hasta fin de año para presentarse otra vez y presentar ese pecado. O sea, yo digo algo así sencillo, siempre puede ser otra cosa más grande, ¿no? Y cargar todo un año con ese pecado, sabiendo que estaba mal, ¿no? Y saber que, wow, tengo que esperar hasta fin de año cuando vengan a presentar los pecados. Y no solamente eso, sino el sumo sacerdote también tenía que ofrecer su sacrificio, porque él no podía ofrecer los sacrificios del pueblo sin antes él ofrecer el de él, porque él era, diga conmigo, era un sacerdote terrenal. Amén. Y él también tenía que pasar por el perdón de pecados. Él tenía que hacer también su sacrificio, presentar su animal, todo. Él tenía que hacerlo él primero para estar él, ¿qué? Limpio. ¿Para qué? Para presentar los pecados del pueblo. Porque si él no estaba limpio, ¿qué le pasaba? Se moría. Caía ahí, pum, tirado ahí, ¿no? Caía en el tabernáculo, si él no estaba bien y no hacía ese sacrificio antes, él moría, instantáneamente moría. ¿Por qué? Porque era de esa forma que Dios lo había ya puesto para que ellos lo hagan, ¿no? Así que la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca podían quitar los pecados del hombre. ¿Y cuántos saben? La gente todavía quiere creer, ¿no? En estos sacrificios, en estas cosas. Y aún hoy en día el pueblo de Israel no está haciendo sacrificio. No pueden hacer sacrificio porque ellos no tienen el arca del pacto. Y el arca del pacto era el único lugar donde Dios manifestaba su presencia. Entonces ellos hoy están viviendo una mentira, podríamos decir, ¿no? Porque no tienen dónde presentar, no tienen dónde presentar el sacrificio de pecado, y dos, ya Cristo vino, ya el velo se rasgó del templo, ya no está la separación que había para que el sumo sacerdote presente ahí los pecados, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Cristo vino y ya Él lo hizo. Miren lo que dice el próximo. Acá puse la fotito para que vean. Ahí está una israelita trayendo una oveja, ¿no? Presentando. ¿Y qué está haciendo ahí? Cuando está poniendo las manos, como decíamos anteriormente, y ahí están pasando los pecados de esa persona al animalito. Y el que está al lado es el sacerdote, que está ahí recibiéndolo para él recibir el animal, ¿no? Que ya el animal le pasan los pecados al animal. Y en la otra foto de acá al lado, ellos son todos los sacerdotes. Los sacerdotes están ahí con la vaquita, le han cortado ya y le están sacando la sangre, ¿ve? Ahí está el recipiente que está recibiendo la sangre para entonces ellos llevarlo eso adentro, el sumo sacerdote, y presentar el perdón de pecado, ¿no? Esto era lo que ellos tenían que hacer continuamente, año tras año, ¿no? ¿Se imaginan lo que era esto? Todo el tiempo, tener que estarse presentando. Y por eso Dios le había dado a ellos también la opción de que, porque una vaca me imagino que sería carísima, ¿no?
Pero si la familia no era no tenía mucho dinero, ellos podían unirse con otros y presentar un mismo animal. O traían palomitas, ¿no? Traían diferentes animales más baratos para presentar sus pecados, porque todos tenían que hacer el sacrificio, todos tenían que pasar por esto. Y esto era, diga conmigo, en el antiguo pacto. El antiguo pacto era esto, no era arrodillarse, como dice, no, y arrepentirse. No, ese no era el arrepentimiento. Este era el verdadero arrepentimiento del antiguo pacto. Amén. Mire lo que dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez y para siempre, para presentarte como limpio, amén, santificado. Ya Él te santificó, ya Él te separó, ya Él te limpió, ya Él te purificó a través de su sacrificio. Y el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, ellos estaban continuamente todo el tiempo presentando los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados del mundo, ¿no? Por eso hoy, aunque te quieras arrepentir de tus pecados y quieras vivir bajo la ley, eso no quita los pecados, eso no te trae el perdón de pecado. Lo que te trae el perdón es el versículo 10, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que fue hecho una vez y para siempre. La ofrenda del cuerpo de Cristo, o sea que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez y para siempre para recibir ese perdón de pecado. O sea, Cristo no tuvo que morir muchas veces, ni tiene que morir tantas veces para que obtengamos el perdón. Ya el perdón, diga conmigo, ya lo tengo. Porque hace 2000 años atrás Jesucristo se presentó en sacrificio, ¿no? Para darnos ese perdón. Amén. Qué lindo, ¿no? Que hoy nosotros no tenemos que estar viviendo eso continuo, sino hoy gozamos de lo que Él nos dio y le damos gracias al Señor por lo que Él hizo en el sacrificio de Jesús. Yo creo que puse otra fotito acá, a ver. Ah, sí, acá. Este fue el sacrificio de Jesús que fue hecho una vez y para siempre, ¿no? Nosotros si nos ponemos a mirar lo que más o menos tratan de mostrar la televisión, podríamos decir en películas, ¿no? A uno le da pena, ¿no? Y te da dolor de ver lo que pasó Jesús, ¿sí o no? Pero ¿se imagina realmente lo que fue, lo que Cristo pasó? O sea, fue algo que ni siquiera una película, que digamos la película La Pasión, que fue una de las películas más, podríamos decir, que mejor representó el sacrificio de Jesús, ¿no? Y así todo no, se quedó corta con lo que Cristo vivió, ¿no? Con lo que Él sufrió. Por eso fue el sacrificio perfecto. ¿Y usted cree que nosotros tendríamos que añadirle algo a ese sacrificio? Yo siempre digo eso. Nosotros no podemos añadirle absolutamente nada a ese sacrificio. Diga conmigo, porque ese sacrificio fue perfecto. Amén. Cristo se entregó por nosotros, Él sufrió el castigo físico, de palabras, ¿no? De ofensas, de maldiciones que le dijeron, que le tiraron, de todo, ¿no? Pero Él lo sufrió, diga, y lo sufrió por mí. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en día no tengamos que estar sufriendo y llorando, sino hoy solamente digamos gracias Jesús, porque hace 2000 años atrás tú te diste en la cruz del Calvario, te presentaste como ofrenda por mis pecados para que hoy yo sea libre, para que hoy yo goce de ser santo, de tener la justicia de Dios, de ser justos delante de Dios, ¿no? Hoy tenemos entrada, ¿no?, al trono de la gracia. Hoy no hay nada que impida
nosotros llegar al Señor, llegar al Padre, llegar a Dios. ¿Por qué? Diga, porque Cristo está en mí. Cristo está con nosotros, Cristo está dentro de nosotros. Qué lindo, ¿no? Que este sacrificio fue perfecto, que este sacrificio que Cristo hizo por nosotros nos dejó verdaderamente libres, libres en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos llevarte, tú que estás ahí mirando a través de Facebook, por los medios sociales, que puedas recibir esta palabra, que puedas entender que el sacrificio de Jesucristo fue perfecto y fue hecho una vez y para siempre. Él se presentó como un sacrificio, una ofrenda. Él fue la oveja limpia, sin mancha, porque dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué lindo, ¿no? Que Él se hizo pecado, porque Él no conoció pecado. Él era la oveja limpia, por eso leímos anteriormente que la ley era la sombra de lo que venía, porque el animal tenía que estar limpio, sin mancha y sin defectos. Y así fue Jesús. Jesús se presentó limpio, sin manchas, sin defectos. Llegó Él a la cruz. De esa manera, cargando todos los pecados del mundo, cargando todos los pecados de la humanidad dentro de Él, ¿no? Así como los pecados pasaron a esa oveja de un israelita en un momento dado que se presentó en el tabernáculo para presentar el perdón de pecados, así hizo Jesús. Él cargó con tus pecados, Él cargó con mis pecados y se entregó en la cruz para que hoy nosotros podamos recibir esa liberación. Amén. Gracias, Padre. Abba, Padre. Mire lo que dice en Hebreos. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y mire el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo está usted? Perfecto. Amén. Dios nos hizo perfecto a través de su sacrificio, ¿no? Él se ofreció una vez para siempre, hizo un solo sacrificio. No es continuo, no es todo el tiempo, no es que hay que estar pidiendo perdón todo el tiempo para recibir el perdón. Ya Cristo lo ofreció, ya Cristo lo entregó, ya Cristo te lo dio. Hoy solamente tienes que decir gracias, Señor. Y a la gente le cuesta entender que sus pecados han sido eternamente perdonados. Les cuesta entender que Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Les cuesta entender que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Pero si tú vieras la magnitud, la grandeza de lo que fue el sacrificio de Jesús, dirías, no, la verdad que sí. La verdad que sí, que Cristo perdonó todos mis pecados. La verdad que sí, que Cristo me hizo limpio una vez y para siempre. La verdad que sí, que yo hoy estoy santo, que hoy soy sano, que hoy he sido libre. Porque cuando ves realmente lo grande que fue el sacrificio de Cristo, te das cuenta que tus lágrimas y tu arrepentimiento no son nada comparado con el sacrificio de Jesús. Mi arrepentimiento no es nada comparado con lo que Cristo hizo, ¿sí o no? Por más que nosotros nos arrodillemos acá horas llorando, arrepentidos de lo que hicimos, eso no es nada con el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para darte ese perdón. Y hoy lo que tienes que hacer es llorar de alegría. Es decir, gracias Señor, porque hoy entiendo que he sido eternamente perdonado y que tú perdonaste todos mis pecados y que he sido lavado con tu sangre, porque el derramamiento de sangre de Jesús fue para limpieza de nuestros pecados y por la llaga de Jesucristo recibes la sanidad y has sido eternamente perdonado. Cuando vemos eso, entonces nosotros decimos, no, la verdad que no hay ayuno que yo pueda hacer.
para yo dejar de hacer algo, para yo no pecar más, ¿no? Para yo santificarme más, ¿no? Porque acá dice que Él nos santificó, dice, nos hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea que la cruz te hizo perfecto y que ahora tú eres santo. Y santo no es un santo que se le prende vela, no es un santo. Santo es alguien que ha sido separado para Dios. Él ya te separó para Él. Él ya te puso en lugares celestiales. Nosotros estamos ahora juntamente con Él, sentados ahí, como dice, a la diestra de Dios, del Padre. Estamos ahí nosotros juntamente con Cristo Jesús. ¿No se pone contento? Sabiendo que hoy en el Espíritu ya estamos completos, ya estamos limpios, ¿no? Estamos solamente esperando, ¿no? Esperando el momento que este cuerpo o quede acá porque viene Cristo o nos llame antes, pero yo creo que Él nos va a llamar cuando ya venga Él a buscar a su iglesia, ¿no? A buscarnos a todos. Qué lindo, ¿no? Dele un aplauso a Jesús, ¿no? Gracias, Jesús. Porque tú eres grande, papá. Gracias por ese maravilloso sacrificio que tú hiciste y que hoy nosotros podemos disfrutar de ese perdón y saber que hemos sido eternamente perdonados, ¿no? Saber que somos santos, justos y perfectos. Amén. Siempre me acuerdo una vez, hace mucho ya, como más de un año, que estaba yo en una clínica con la hermana Paulina, justamente estábamos en el doctor. Y empezamos a hablarle, porque Paulina tenía eso, ¿no? Paulina le hablaba a todo el mundo, ¿no? Cuando salíamos y ella se podía hablar con la gente, ¿no? Y hablarle del Señor. No, porque tú tienes que venir a la iglesia, a mi iglesia, decía ella. Entonces, hablándole a una señora, ¿no? Entonces yo la dejaba, ¿no? Yo la dejaba que ella hable. Entonces ella le dice, no, dice, pero yo tengo mi iglesia. No, pero que acá tú vas a aprender, le dice, que ya nosotros somos santos, le dice, ¿no? Entonces la señora la mira y le dice, santo, dice, no, dice, santo no es ninguno. Digo, no, sí, nosotros somos santas, le digo yo, ¿no? Nosotros ya hemos sido santificados en Cristo Jesús, somos santas ahora. Entonces ella no podía, la señora esta no podía ver ni creer que nosotros creíamos que estábamos ya santas, ¿no? Que habíamos sido santificadas, ¿no? Y la señora se enojó cuando dice, bueno, dice, ustedes que se creen tan santas, porque la gente se cree, no sé, se imagina un santo, ¿no? La mente rápido se va a los santos, creo yo, que tiene la iglesia tradicional, ¿no? Como si, usted se cree un santo, ya está esperando que un poco más y le prendan una vela. No le pongan una vela porque tan santo que es, ¿no? O dicen, no, uno se cree santo porque te crees bueno, ¿no? Muchas veces cuando la gente dice, no, yo soy santo, uy, sí, de santo no tenés nada, ¿no? Porque creen que la palabra santo viene de ser bueno, ¿no? De ser una persona buena, ¿no? Entonces esa vez después nos reíamos porque la señora se enojó y se paró y se fue como diciendo que ella no podía estar al lado de nosotras que nos creíamos las santas, ¿no? Que nos creíamos santas. Le digo, sí, bueno, si quieres nos prende una vela. Pero siempre que uno le habla a las personas, muchas veces les choca, ¿no? Y no pueden entender ni creer, ¿no? Que han sido eternamente perdonados, que el sacrificio de Jesús fue tan perfecto que el sacrificio de Él sí te puede santificar, que el sacrificio de Él sí te puede perdonar todos tus pecados. Cuesta entender, cuesta solamente cuando Dios les revela. Por eso es importante orar para que los ojos del entendimiento sean abiertos, para que las vendas de la ley caigan de los ojos y puedan recibir esta palabra. Porque esto se recibe solamente en el Espíritu. No se puede recibir con yo decirte, ven, recibe, o oro por ti, ¿no? Recibe, como hacían, ¿no? Que nos ponían la mano. Claro que sí podemos orar e imponer manos, eso es bíblico también. Pero lo importante es creer, porque yo puedo orar por ti, puedo orar una hora por ti, pero si tú no estás creyendo lo que yo te estoy orando, no vas a recibir la palabra. Por eso es importante creer. La gracia se recibe creyendo por medio del Espíritu. Amén.
Creer que ya Cristo lo hizo. Creer que Él es el sacrificio perfecto, que Él nos ha santificado. Amén. Mira el próximo. Creo que hoy no cambié las traducciones, ¿no? Como el domingo puse muchas traducciones diferentes, muchos versículos, mejor dicho, con otra traducción, pero hoy creo que no lo hice. Dice, para el perdón de pecado. ¿Qué tiene que haber para el perdón de pecado? Diga conmigo, derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, diga conmigo, por eso Cristo fue a la cruz. Porque tenía que derramar su sangre para que yo reciba su perdón, para que yo sea perdonado. Amén. Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea, no hay perdón de pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre, y para el perdón de pecado que se haga, tenía que venir Cristo en cuerpo, tenía que venir como persona, y tenía que Él presentarse, porque Él nos estaba representando a nosotros. El pecado nuestro iba a caer sobre Él. Entonces Él tenía que venir en su humanidad y derramar su sangre para obtener nosotros el perdón de pecados. Amén. Por eso Cristo derramó su sangre. Por eso Cristo murió en la cruz. Pero al tercer día resucitó y nos entregó la victoria a nosotros. Nos la dio a nosotros. Nos dio esa libertad. Nos dio esa liberación. Que hoy realmente podemos decir que somos libres en Cristo Jesús. Amén. Yo siempre digo que ese versículo no lo entendía bien hasta que vinimos a la gracia. Ahí entendí que realmente éramos libres, porque realmente hoy ya no hay conciencia de pecado, porque al tú recibir el perdón de pecado, ya la conciencia de pecado tuya queda limpia. ¿Por qué queda limpia? Porque entiendes que ya no hay pecado. Y cuando sabes que no eres pecador, eso te hace tener una conciencia limpia, porque lo que te acusa, es la conciencia de pecado. La conciencia de pecado es lo que te va siempre a acusar. Es la que va a venir a decirte las cosas. Pero gloria a Dios por Jesucristo, ¿no? Que Él limpió nuestra conciencia a través de nosotros recibir el perdón de pecado. Diga, ya mi conciencia está limpia, está libre. Ya no tengo conciencia de pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entendimos que somos libres, que hemos sido perdonados, que ya Cristo nos perdonó. Amén. Qué lindo. Por eso Él es el sacrificio perfecto. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta tierra para ganar algo de parte de Dios, para obtener algo de parte de Dios. Nada de lo que tú hagas en esta tierra va a compararse o a nivelarse, a ponerse a nivel con el sacrificio de Jesús. Todo tu esfuerzo humano queda acá abajo. Todo tu esfuerzo humano está acá abajo. Todo lo que tú puedas esforzarte y hacer queda acá abajo. Porque el sacrificio de Jesús fue perfecto y está sobre todas las cosas. El sacrificio de Él está arriba de todo. Por eso nada de lo que nosotros hagamos puede hacer que lleguemos al Padre. Por eso siempre decimos nosotros que estábamos nosotros bien equivocados. Porque antes nosotros creíamos que nosotros podíamos hacer algo para estar bien delante del Padre, para tener esa entrada, ¿no? Por eso hacíamos ayuno, por eso hacíamos vigilias, ¿no? Por eso hacíamos esos retiros espirituales, ¿no? Que se hacían para llenarnos más de Dios, para buscar la presencia de Dios, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de esos servicios para buscar la presencia de Dios? Venga a llenarse del Espíritu Santo, venga a buscar la presencia de Dios. No, ya usted no busca la presencia de Dios, porque ¿dónde está la presencia de Dios? Dentro de nosotros, amén. Está dentro tuyo. La presencia de Dios vive en ti. La presencia de Dios camina contigo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, la presencia de Dios está ahí. ¿No? Mire que hace muchos años, me vino esto a la mente ahora, me acordé de un hermano que conocimos con el pastor hace mucho, creo que él era uruguayo, tocaba el piano,
Él tocaba el piano, era un hombre bien grandote, ¿no? Por no decir gordo, robusto, ¿no? Pero era alto también. Y él tocaba el piano en bares, ¿no? En bares, ¿no? Tocaba afuera. Entonces nosotros, por supuesto, estábamos nosotros en la ley, ¿no? En los pactos mezclados. Entonces lo conocimos y fue a casa a comer con nosotros y él nos hablaba, ¿no? Él tenía muchos años, más años que nosotros en el Evangelio. Entonces él decía, no, dice, yo voy y toco, dice, ¿no? Él tocaba música secular, ¿no? Tocaba en los bares, entonces dice, yo voy y yo hablo de Cristo ahí. Entonces nosotros lo mirábamos, decíamos, ¿cómo va a hablar de Cristo en un bar, no? ¿Cómo Dios lo va a escuchar? Decíamos nosotros, ¿no? ¿Cómo Dios va a manifestar su presencia dentro de un bar? Decíamos nosotros, no, eso no es posible. Él no tenía ni la gracia, porque él nunca nos habló de la gracia. Yo no sé, no creo que haya tenido la gracia porque no nos habló de la gracia. Pero tenía parte porque él estaba haciendo algo creyendo que Dios, él decía, es que yo donde quiera que yo vaya, Dios va conmigo, decía él. Y es así, ¿sí o no? Donde quiera que usted esté. Entonces él decía, yo voy a este bar, yo toco y después yo me siento, dice, y me pongo a hablarle a la gente de Dios. Y nosotros nos reíamos con el pastor porque decíamos, ¿cómo van a escuchar dentro de un bar? Imposible que alguien te vaya a escuchar. Pero si Dios quiere, Dios hace como Él quiere. Pero en realidad, a la parte que voy, que es verdad lo que Él decía, que donde quiera que Él estaba, Dios estaba con Él. La presencia de Dios estaba en él. Quizás en nosotros en ese momento no, porque nosotros no creíamos, no estábamos creyendo bien. Estábamos creyendo que la presencia de Dios estaba con nosotros, diga conmigo, si me portaba bien. Si me portaba bien, si venía a la iglesia, si hacía las cosas bien, si yo me equivocaba y me arrepentía a tiempo, entonces la presencia de Dios estaba ahí. Pero hoy entendemos que no. Que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Por eso es el sacrificio perfecto, porque Él lo hizo una vez y para siempre. No era algo que había que buscarlo como los buscaban también los israelitas, ¿no? Y también lo siguen buscando muchos hermanos de las iglesias de los pactos mezclados. Están buscando la presencia de Dios, están buscando la llenura de Dios. Están buscando la unción de Dios. Todo eso ya no lo buscamos. Diga, ya lo tengo. Todo lo tenemos. Tú estás ungido. Vos ya estás ungido para hablar las buenas nuevas de salvación. Ya Cristo Jesús, a través del sacrificio de Jesús, te ungió para predicar las buenas nuevas. Usted ya es ungido, ya ha sido separado y donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, le puede hablar del Señor a quien sea. Y Cristo es el que revela su palabra en las personas. El Espíritu de Dios es el que va a quitar las vendas a través de la palabra que usted le dé. Ahí las vendas van a ir cayendo, los velos van a ir cayendo, ¿no? Porque ya hoy entendemos que ya no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hizo, ¿no? Y que ya no buscamos agradar a Dios, no buscamos estar bien con Dios. Ya estamos bien y ya le agradamos. Siempre le agradamos. Amén. A ver qué otro versículo tengo acá. Mire, nos redimió de la ley. Cristo nos redimió de la ley. Este es el mismo, en hebreo que leímos anteriormente, de acá, Hebreos 10, que es 12 y 14. Este es el 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí Cristo se hizo maldición. Cuando Él fue a la cruz y fue colgado en el madero, Él se hizo maldición por nosotros, ¿no? Porque maldito era todo el que era colgado en un madero. Como yo decía el domingo, creo que traje este versículo también, decía que en ese tiempo todos los que eran, todos los malhechores, como decían, ¿no? La gente que hacía mal, que era sacrificada, era porque era algo muy grande que había hecho. Y era maldito, por eso tenían que, cuando las personas eran sacrificadas y morían rápido, tenían que ellos sacarlo, ¿no?
porque ya eso iba a quedar, era maldecido. Esa persona, ese cuerpo que estaba ahí, podríamos decir, era maldecido. Amén. Y Cristo se hizo maldición por mí. Él llevó mi maldición. ¿Ve? Acá nos damos cuenta que por nosotros se hizo maldición. No, por eso nosotros hoy no acarreamos maldiciones. Con el sacrificio de Jesús, las maldiciones fueron cortadas. En el programa de La Gracia No Se Mezcla, con el pastor trajimos algunas enseñanzas. Creo que son 3 diferentes sábados que hablamos de las maldiciones. De si las personas pueden estar maldecidos. Y nosotros decíamos, sí, hoy en día puedes estar maldecido, si no crees correctamente. Si no crees correctamente, la maldición va a estar sobre ti. Pero si crees correctamente que Jesucristo se llevó toda maldición en la cruz del Calvario, no hay maldición sobre tu vida. Porque hoy la maldición no se va porque yo ore por ti o porque digas, corto esa maldición. Cuando nosotros estábamos en la iglesia, nosotros orábamos, nosotros mismos orábamos por la gente y en la cabecita acá le hacíamos corto la maldición. Porque a nosotros se nos enseñó que acá arriba de la cabeza había como un hilito, ¿no? Que sube un hilito imaginario. Miren qué cosa, ¿no? Ahora me da risa, ¿no? Porque suena como medio ridículo, ¿no? Perdone si le estoy ofendiendo, yo no quiero ofender a nadie que esté mirando, pero me da risa de lo que yo hacía y lo que yo creía. Era como un hilito, nos dijeron que subía y era la maldición. Entonces cuando uno oraba y con la mano hacía así, corto la maldición, entonces cortabas ese hilito como un machete, claro, el brazo lo usabas como machete, corta la maldición y que las maldiciones se cortaban. Y creíamos nosotros eso. Y yo creo que a todos, ¿no? No sé si a todos ustedes, nosotros creemos que nosotros le hacíamos así, le cortábamos las maldiciones nosotros mismos. A los chicos nuestros le hacíamos así, le orábamos y les cortábamos las maldiciones. ¿Y cuántos saben que ninguna maldición se cortó? Ninguna maldición se cortó. Nosotros somos testimonio vivo de que oramos por las maldiciones, dijimos se corta la maldición, se rompe, cancelo y nada sucedió. ¿Por qué le digo esto? Porque la maldición generacional de la enfermedad del cáncer cayó sobre mi vida y que a mí me oraron muchas veces. De que oramos nosotros muchas veces oramos para cortar esa maldición. Pero ¿cuántos saben que las maldiciones no se cortan por nosotros orar? Se cortan por creer. Por creer que ya en el cuerpo de Cristo, Él llevó toda maldición. Ahí recién se rompen las maldiciones. Ahí recién se cortan las maldiciones. Cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Por eso nosotros vivimos, como decimos nosotros, no sé si es bueno o malo para usted esta palabra, nosotros decimos tanta malaria. Vivimos tanta malaria dentro del Evangelio porque creíamos mal. Entonces, nosotros siempre nos preguntábamos, como decía yo el domingo, ¿por qué nos pasa esto? Si yo creo en ti, nosotros creíamos que estábamos creyendo bien, pero ¿cuántos saben que estábamos creyendo mal? Estábamos creyendo incorrectamente. Entonces vinieron las maldiciones generacionales de enfermedad, nos pasaron cosas. Como la otra vez testificábamos, creo que en un programa de La Gracia No Se Mezcla, testificamos con el pastor que una vez fuimos con los chicos, Máximo todavía no había nacido, fuimos a ver un predicador que se llamaba Raúl Guido Ávila, un predicador argentino que está en Venezuela, y fuimos a la iglesia del pastor Di Rocco a verlo porque él se presentaba ahí, y nosotros todos contentos, porque nosotros íbamos a todos lados buscando. Donde sea que había algo, nosotros queríamos buscar más de Dios, queríamos llenarnos más de Dios. Y nos fuimos, me acuerdo, y estacionamos la camioneta, el carro, y me acuerdo que salimos, porque esos servicios, como dicen los pentecostales, eran maratones. Eran servicios con Raúl Guido Ávila que te predicaba fácil 2 horas, por decirle poco, la prédica de él solamente, de 2 a 3 horas. Porque él usaba 1 hora para pedir la ofrenda después de la prédica. O sea que estaba la prédica, la palabra, y después 1 hora para que la gente traiga la ofrenda, la ofrende por supuesto, ¿no? Por la prédica que trajo. Entonces eran prédicas de maratones, larguísimas. Y cuando salíamos como a la 1 de la mañana,
Llegamos al carro y ¿qué encontramos? La goma pinchada, la goma del carro. Y nosotros decíamos, este diablo, decíamos nosotros, le echamos la culpa al diablo. Este diablo vino y nos pinchó la goma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando de Dios. Como nosotros estamos buscando la presencia de Dios, estamos buscando de Dios, ¿qué pasa? El enemigo se levanta y nos pinchó la goma, decíamos nosotros, ¿no? Y no era así. Diga conmigo, estábamos creyendo mal. Estábamos creyendo mal. Entonces, al creer nosotros esas cosas, al creer mal, las cosas malas te suceden. Las cosas malas vienen porque estás creyendo mal. Si estás viviendo algo en tu vida, que estás viendo que estás sirviendo a Dios y no ves algo en tu vida, es porque algo no estás haciendo mal, algo estás creyendo mal, que es la diferencia. Cuando creemos mal, vemos las cosas mal, pero cuando creemos bien, entonces vemos todas las bendiciones de todo lo que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario, ¿no? Amén. Qué lindo, ¿no? Que hoy podemos creer correctamente, que hoy podemos creer en ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario y ya no tenemos que buscar las cosas porque hoy sabemos que lo tenemos todo en Cristo Jesús. Solamente vamos caminando y sabiendo que en el caminar se van a ir viendo las cosas. Es como siempre digo yo, cuando nosotros entramos a un negocio, a un store y el negocio está vacío. Entramos nosotros y se empieza a llenar. Cuando uno se da vuelta, se hace línea. Y uno se queda, wow, no había nadie. Porque yo soy bendición. Entonces, como nosotros somos bendición, donde nosotros vamos, ese lugar se santifica. Por la presencia de Dios que está en nosotros. Amén. Por la presencia de Dios que usted lleva, que está en usted. Como le decía yo en prédicas pasadas, que nosotros somos un vaso de barro con un tesoro adentro, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y ese tesoro es el Espíritu de Dios, que donde quiera que nosotros vamos, nosotros lo llevamos con nosotros. Amén. Usted esté contento o triste, usted se enoje o no se enoje, diga, el Espíritu Santo siempre está conmigo. Mire que antes se creía hasta que porque usted masticaba chicle en la iglesia que el Espíritu Santo se contristaba. O sea que usted comía un chicle o se tomaba un café adentro de la iglesia, en el templo. Uy, no, ¿está haciendo eso? Vaya, bote eso porque va a contristar la presencia de Dios y el Espíritu Santo no se va a manifestar. ¿Cuántos escucharon eso? ¿No? Que lo que hiciera usted dentro de la iglesia, de lo que usted hiciera, dependía si la presencia de Dios se manifestaba o no se manifestaba. ¿No esa es una carga fuerte para una persona? Y también sabe cómo ponen, cuando dicen así, cómo ponen al Espíritu Santo, como alguien débil, como alguien, ¿cómo se dice cuando una persona, uno le hace algo y se ofende rápido? Resentido, ¿no? Como el Espíritu Santo, ¿no? Si lo miramos de esa forma, hoy en día estamos poniendo al Espíritu Santo como que es alguien que es súper sensible, que se resiente por todo, que cualquier cosita lo espanta. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo es así? No, de ninguna manera. El Espíritu Santo no es así, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios mismo dentro de ti. ¿Y cómo vamos a creer que porque yo haga algo en el templo, que el Espíritu Santo se va a contristar, se va a apagar? No, Él va a hacer lo que tiene que hacer porque el Espíritu Santo es fuerte, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es grande, no es una pequeña cosita. Denle un aplauso a Jesús. Abba, Padre, el Espíritu Santo es alguien poderoso y está en nosotros, ¿no? Qué tremendo que es, qué tremendo que es. Y qué mal que estábamos, creyendo que cualquier cosita apaga el Espíritu Santo, creyendo que cualquier pavada, como decimos nosotros, el Espíritu Santo se va a contristar. Qué cosa, ¿no? Qué errado. Y de eso se tratan estas enseñanzas. Diga, de que salgamos del error. Que salgamos del error. Y que creamos correctamente. Que creamos que el sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio perfecto. Amén.
Gracias, papá. Dice, su sacrificio cumplió plenamente con todas las demandas de santidad y justicia divinas en su vida. Diga, cumplió plenamente con todas las demandas de santidad y justicia divina en mi vida. Eso hizo el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús cumplió todo, plenamente, todas las demandas, todo lo que las demanda para que tú seas santo, el sacrificio de Jesús lo hizo. Todo lo que demanda para que tú seas justo delante de Dios, el sacrificio de Jesús lo hizo. Todo lo que demanda para que tú tengas esa vida, lo hizo el sacrificio de Jesús. Para que vivamos nosotros confiados, sabiendo, con seguridad, que somos santos, justos, perfectos, que el sacrificio de Jesús fue perfecto para que nosotros seamos perfectos. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué grande es nuestro Señor. Creo que este es el último slide de esta noche, ¿sí? El sacrificio de Jesús, ¿no? Fue algo grandioso. Hoy sabemos que su sacrificio fue, diga conmigo, perfecto. Que no le tenemos que añadir nada al sacrificio de Jesús, que ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Levante su mano ahí donde usted está y diga, lo único que tengo que hacer es creer en el sacrificio de Jesús. Y por ende todo lo va a recibir. Amén. Así que le damos gracias al Señor en esta noche por todos aquellos que se han podido conectar a través de este medio de Facebook y por todos aquellos que puedan ver esta enseñanza a través de YouTube. También te invitamos a conectarte con nosotros por YouTube. Entras a Pastor Leo Fear Gañarás y ahí van a estar todas estas maravillosas enseñanzas que te van a cambiar tu vida, que vas a dejar de querer agradar a Dios, que vas a dejar de querer hacerlo en tu esfuerzo propio y vas a descansar en el sacrificio de Jesús, vas a descansar de que Cristo ya lo hizo una vez y para siempre, que eres santo, justo, perfecto, que has sido eternamente perdonado y hoy disfrutas todas las promesas de lo que Dios nos dio a través de su palabra, a través de la promesa que Él le entregó a Abraham, es también para tu vida. Amén. Así que nos despedimos de Facebook y le damos gracias al Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos una vez más tu vida y te vemos la próxima semana, el domingo a las 8:30 de la noche. Amén. Así que también nosotros acá nos despedimos y le damos gracias al Señor. Amén.